Esta es la segunda lección sobre el asunto del don del Espíritu Santo. Leyendo Hechos capítulo 2, cuando los judíos el día de Pentecostés oyeron el sermón del apóstol Pedro, acusándoles de haber crucificado a su Mesías. Ellos se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En la primera lección estudiamos acerca de lo que significa este don, si es el Espíritu Santo mismo como don, o si se refiere a lo que el Espíritu Santo da a los que obedecen al Evangelio. Y la explicación es muy sencilla, porque no hay diferencia. Al recibir al Espíritu Santo, al recibir el don del Espíritu Santo, estamos hablando de todas las bendiciones espirituales que uno recibe cuando se arrepiente y se bautiza para el perdón de pecados. Todas las bendiciones espirituales en Cristo. Todo aquello, como dice Hebreos 6:9, todo aquello que pertenece a la salvación. Así de simple. Ahora comenzamos ese estudio explicando que el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38 no es el tema de los dones milagrosos del Espíritu Santo que fueron dados a los apóstoles y otros en el primer siglo. Hay una lista de estos dones espirituales en 1 Corintios 12, los versículos del 4 al 10. Ahora dice, estos poderes especiales fueron dados a los apóstoles, pastores, evangelistas y otros hermanos durante los primeros años de la iglesia. Ahora aquí está el texto, 1 Corintios 12, del 4 al 10. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos
géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Es una lista, es la más completa, es la lista más completa de los dones del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2, 3 y 4 nos explica el propósito de estos dones. Dice el texto, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es lenguaje sencillo, claro, entendible. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo acepta el mundo religioso? Quieren jugar con temas bíblicos. Ellos quieren hablar y discutir y enseñar y proclamar y mil cosas acerca del bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y toda clase de enseñanza que no es Biblia. Y la pobre gente, ciegos, siguiendo a ciegos, van con ellos. En el día final van a decir, oh Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros y hablamos en lenguas y sanamos, y dice Cristo, jamás os conocí. Mateo 7, 21 al 23. Los dones confirmaron la palabra. Así de simple. Marcos 16, 20. Ellos, apóstoles, habiendo oído la gran comisión, el mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16, 20. Y los dones iban a acabarse después de cumplir su propósito, como leemos en 1 Corintios 13. Vamos leyendo este texto. 1 Corintios capítulo 13, y vamos leyendo comenzando con el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Eran idiomas. Explicado repetidas veces. Vemos claramente en Hechos capítulo 2, versículos 8 y 11, los apóstoles hablaron las lenguas en las que nacieron las gentes de varias naciones. Idiomas. Lenguas en el sentido de idiomas. Y dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos. Tenemos ahora el Nuevo Testamento, una bendición de Dios. Es la revelación completa. Ellos no la tenían. Mateo escribió y Marcos escribió y Lucas escribió el Evangelio y también Hechos, y luego Pablo escribió varias cartas y también otros escribieron, y así la revelación fue
entregada en partes. En parte conocemos, dice Pablo. Y en parte profetizamos. Un solo apóstol no profetizó todo en el Nuevo Testamento. No. Él profetizó la profecía que le dio el Señor. Ahora, mas cuando venga lo perfecto y los traductores, no me explico por qué no pusieron completo en lugar de perfecto. La palabra que Pablo usa es lo opuesto de en parte y luego lo completo. Pero los traductores pusieron perfecto y la gente se confunde creyendo que es Cristo. No es Cristo. Pablo no está hablando de Cristo y su venida, no. Está hablando de la revelación de la palabra en parte y luego cuando completada. Y la palabra completo es traducción perfecta. Perfecta. Es traducción correcta de la palabra que Pablo usa. Cuando venga lo perfecto, lo completo, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces cuando Juan escribió Apocalipsis, así terminó la revelación del Nuevo Testamento. Y eso es Biblia. Es lo que la Biblia enseña y dice en palabras muy, muy claras y muy sencillas. Pero el don del Espíritu Santo, de Hechos 2:38, es prometido juntamente con el perdón de pecados a todos los obedientes. De todo hasta el fin del mundo. Pero los dones como señales, profecías y sanidades y lenguas eran muy especiales y eran nada más del tiempo de revelar la palabra para ser confirmada. Muy bien. Otra palabra clave. Arras, las arras. Según a los Corintios 1, 21, 22 dice, el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto se repite en capítulo 5, el versículo 5. Ahora, en Efesios 1, 13 y 14, leemos lo mismo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Estos versículos dicen claramente de que el don del Espíritu Santo es una prenda. Prenda de Dios. Es como primer pago. Es como primer pago que demuestra la fidelidad de Dios. Es como garantía de cosas mejores en el futuro. Cosas venideras que Él ha prometido. Muy bien. También el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice más el fruto del Espíritu, él ha mencionado la lista de las obras de la carne. Las obras de la carne. La conversión es dejar aquellas obras de la carne. Y ahora, siendo convertidos, siendo nueva criatura,
Ahora el cristiano lleva el fruto del Espíritu. Ahora, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, ¿cómo lleva fruto en nosotros el Espíritu Santo? Él no obra de manera milagrosa para llevar fruto en nosotros. No se confunde. Este tema no es complicado, no es misterioso. El Espíritu Santo obra, obviamente, por medio de su palabra. La palabra es la expresión de su voluntad. Lleva a cabo la voluntad del Espíritu Santo. Él lo hace. Él lo piensa, Él lo hace por medio de su palabra. Efesios 6:15, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Una muy buena ilustración de esto. Efesios 5:19, Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Y luego él está enseñando sobre el cantar himnos. Está hablando sobre himnos y cánticos espirituales que cantamos durante el culto. Ok. Ser llenos del Espíritu. Y luego cantar estos himnos. Colosenses 3:16 enseña la misma cosa. Cantar himnos espirituales y no habla de estar llenos del Espíritu, más bien dice que la palabra more en abundancia en vosotros. ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu? Bueno, estar llenos o dejar que la palabra del Espíritu more en abundancia en nosotros. Y estaremos llenos del Espíritu y cantaremos himnos espirituales para alabar a Dios. Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Y a la iglesia de Tesalónica también, primera carta, capítulo 2, verso 13, dice Pablo, recibisteis la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. La palabra actúa. Tanta gente quiere enseñar que el Espíritu Santo, Él está en nosotros y que Él obra a su manera, como que aparte de la palabra. ¿Qué es eso? ¿Usted obra aparte de su voluntad? ¿Usted obra aparte de su palabra? No, y tampoco Dios, tampoco el Espíritu Santo. La cual actúa, recibiste la palabra, la cual actúa, obra en vosotros. Lo que la palabra hace es lo que Dios hace. La palabra del Espíritu Santo, Hechos 2, versículo 4, convirtió a los
a los 3,000. Los 3,000, oyendo el mandamiento de arrepentirse y ser bautizados, 3,000 fueron bautizados, dice el versículo 41. Y entonces somos guiados por el Espíritu. Él mora en nosotros. Él guía, controla, como Romanos 7, el pecado mora en los mundanos. El Espíritu mora en nosotros, controlando nuestra vida por medio de su palabra. La palabra es la expresión de la mente, la voluntad del Espíritu Santo. Hermanos y amigos todos, sugiero que apunten esos dos textos, Efesios 5:18 y luego Colosenses 3:16. Enseñan la misma cosa en cuanto a cantar himnos espirituales. Efesios dice, llenos del Espíritu. Colosenses dice que la palabra more en abundancia en vosotros. Eso es Biblia. Eso es dejar, ¿verdad?, que textos paralelos se expliquen el uno al otro. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio dice el texto debe ser con. Hermanos y amigos, quiera o no, usted con su propia Biblia tiene que estudiar sinceramente, diligentemente, y tiene que investigar la traducción. Pero que no podemos hacer eso. Sí puede. Hay libros que son palabras, son diccionarios, le dan las palabras en español o en inglés. Estoy pensando, por ejemplo, en el diccionario expositivo del señor Debbie Ivan. Es un muy buen libro, muy grande, muy útil. Pero usted busca una palabra en español en ese diccionario, inmediatamente le da la palabra griega. Y también le da los otros textos. Usted busca un texto, un cierto texto, y la traducción. Pero busque los demás textos en que esa palabra griega se usa y a ver cómo se traducen. Pero ¿por qué es diferente? Depende del contexto. ¿De qué está hablando? Y cualquiera puede hacerlo. Esto no requiere que uno tenga doctorado o algo. No. Uno puede hacerlo. Ok, entonces ese texto aquí que estoy mencionando, que dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio y debe ser con. La versión dice pero debe ser con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio con mi espíritu? Bueno, el Espíritu habla. Yo tengo su palabra aquí en la Biblia. Él nos habla. Y luego yo sé, mi espíritu sabe si soy obediente o desobediente. Yo puedo saber. Comparando lo que yo sé de mi vida, comparando eso con lo que el Espíritu dice en su palabra, y así yo no tengo que estar confuso o en duda. Yo puedo saber cómo ando. Entonces, en conclusión, debemos sentirnos muy, pero muy
agradecidos con Dios por el don del Espíritu Santo. Es todo aquello que pertenece a la salvación. Así de simple. Hebreos 6:9. Todo aquello que pertenece a la salvación. Ese es el don. Es el don. Si usted dice, no, es el Espíritu mismo, ok. Es el Espíritu mismo. Pero, ¿y eso qué? El Espíritu Santo tiene voluntad y la revela y obra por medio de su palabra. Así de simple. Eso no es misterioso, eso no es místico. Y todas las expresiones fantásticas de la gente pentecostal y otros acerca de ser ungido por el Espíritu Santo y bautizado con el Espíritu Santo, es pura ignorancia, pura locura. No siguen la Biblia, no aceptan la Biblia, no aceptan la sencilla verdad en cuanto a lo que es el papel del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y todo esto tenemos relacionado. Pero bendición no podemos exagerar la importancia de esta bendición de Dios. Y por eso Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no puedo explicar eso tal vez para la completa satisfacción de la gente, pero es un consuelo. Es un consuelo, es como Cristo, es nuestro sumo sacerdote, es un mediador que intercede por nosotros. Pues qué consuelo, qué ayuda. Pero los que resisten la predicación de la palabra, el evangelio puro, el evangelio apostólico, están resistiendo al Espíritu Santo, como vemos en Hechos 7:51. Esteban les dijo que están resistiendo al Espíritu Santo. Pablo dice a la iglesia de Tesalónica, no apaguéis el Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Quién puede apagar al Espíritu? No, uno está apagando los dones del Espíritu. Y los que no siguen, los que no acepten, los que no expliquen la enseñanza bíblica, así como la Biblia, como el Señor está enseñando, son culpables de eso. Por último, un texto más, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué bonito pensamiento y qué exhortación tan solemne. Muchas gracias por acompañarme en este estudio.